¿Qué misterios se ocultan tras una fotografía? No son solo retratos, ni recuerdos detenidos en el tiempo. Cada imagen es un puente entre dimensiones, un canal energético capaz de traer armonía o desequilibrio, especialmente cuando hablamos de fotos de seres queridos que han dejado este mundo. Muchas personas cometen errores sin siquiera imaginarlo. Almacenarlas de forma incorrecta, entregarlas a otros, o colocarlas en espacios inadecuados. Pero lo que parece un simple descuido puede costarte tranquilidad, prosperidad e incluso salud. ¿Por qué no debemos subestimar este tema? ¿Qué enigmas rodean a las fotografías? ¿Cómo evitar los errores que comete la mayoría? En este video, exploraremos las reglas esenciales sobre el manejo de imágenes de familiares fallecidos y aprenderemos a gestionarlas de forma correcta para proteger nuestra energía y la de quienes nos rodean. Pero antes, dime, ¿dónde guardas las fotos de tus seres queridos que ya partieron? ¿En un álbum? ¿Enmarcadas en la pared? ¿Quizás en tu celular? ¿Estás seguro de que están en el sitio correcto? Si no es así, es fundamental que descubras qué normas deben seguirse, porque un pequeño error podría estar drenando tu vitalidad, generando problemas de salud, pérdidas económicas, e incluso debilitando tu fuerza interior. Las imágenes de quienes ya no están poseen una energía particular. Siguen enlazadas con alguien que ha cruzado a otro plano, pero cuya representación permanece aquí, en nuestra realidad. Y si no se siguen ciertas precauciones, ese vínculo puede comenzar a absorber nuestra energía vital. Por eso, no cualquier lugar es adecuado para conservarlas. Uno de los mayores errores es combinar fotos de fallecidos con imágenes de personas vivas. Nunca deben colocarse en el mismo álbum, ni en la misma pared. Y lo más peligroso, jamás junto a una fotografía tuya. ¿Por qué? Porque la energía de quienes siguen en este mundo y la de quienes han partido son completamente distintas y no deben entremezclarse. Una foto de un fallecido no solo conserva su memoria, también puede convertirse en un canal de conexión con su plano. Y si se encuentra demasiado cerca de la imagen de una persona viva, puede comenzar a absorber su energía, provocando fatiga, malestar e incluso enfermedades inexplicables. Carl Jung, reconocido psicólogo y estudioso del inconsciente, afirmaba que los objetos pueden impregnarse de energía psíquica. Y si esto es cierto, ¿qué tipo de carga energética pueden contener las fotografías de quienes han dejado este mundo? Quédate hasta el final, porque en este video descubrirás cómo las imágenes de los fallecidos pueden influir en tu vida, qué errores debes evitar, y lo más importante, cómo honrar su memoria sin que eso afecte tu bienestar. Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete al canal para seguir explorando conocimientos ocultos que pueden cambiar tu perspectiva sobre el mundo que te rodea. Ahora, presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar la manera en que ves las fotografías. Para siempre. Piénsalo un momento. ¿Alguna vez has sentido una extraña sensación al mirar la foto de un familiar que ha partido? Una sensación difícil de describir, como si la imagen contuviera algo más que un simple recuerdo. No es solo nostalgia, no es solo memoria. Hay algo en esas fotografías que parece trascender el tiempo, algo que muchas culturas han intentado explicar. Durante siglos, en muchas tradiciones ancestrales se creía que una imagen podía retener parte del alma de una persona, no en un sentido literal, pero sí a nivel energético. Y si esto es cierto, ¿qué ocurre cuando guardamos estas fotos de forma incorrecta? Las fotografías no son objetos inertes. Son testigos silenciosos de nuestra historia, pero también pueden convertirse en anclas que nos atan al pasado. Cuando colocamos imágenes de personas fallecidas junto a fotos de quienes siguen en este mundo,
Se crea una interferencia sutil, casi imperceptible, pero poderosa. Piensa en tu hogar. ¿Dónde están las fotos de tus familiares fallecidos? ¿En la sala? ¿En tu habitación? ¿En un estante junto a otras imágenes familiares? Si están mezcladas con fotos de personas vivas, es posible que estés sintiendo los efectos. Sin darte cuenta, muchas personas experimentan una fatiga inexplicable. Se sienten drenadas, sin motivación, atrapadas en un ciclo de melancolía, sin saber por qué. Van al médico, buscan respuestas en la alimentación, en la rutina, pero nada parece funcionar. Y, sin embargo, hay algo que pocos consideran: el impacto de los objetos a su alrededor. Carl Jung hablaba sobre la energía psíquica, y cómo ciertos símbolos pueden influir en nuestra mente, a un nivel profundo. Y las fotografías son más que imágenes. Son símbolos cargados de significado. Algunas personas cuentan que, después de reorganizar las fotos en su hogar, comenzaron a sentirse diferentes. De repente, su casa se sentía más liviana. La energía parecía fluir mejor. Los pensamientos oscuros y la tristeza inexplicable comenzaron a desvanecerse. Es como si, sin saberlo, hubieran cerrado una puerta que había permanecido entreabierta por demasiado tiempo. Ahora imagina esto. Una familia tiene, en la sala, una pared llena de fotografías. Algunas de ellas, de familiares fallecidos hace años. Todos los días las miran con cariño, recordando momentos felices. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. El ambiente en la casa se siente más pesado. Los miembros de la familia discuten con más frecuencia. Algunos tienen problemas de sueño. Otros notan que su vitalidad ha disminuido. Podría parecer una coincidencia, hasta que mueven las fotos del lugar. Las separan de las imágenes de los vivos. Y de repente, todo cambia. El aire se siente más liviano. La casa vuelve a tener vida. No es magia. No es superstición. Es energía. Y si esto ocurre con las fotos en la sala, imagina lo que puede pasar cuando una imagen de un ser fallecido está en el lugar donde duermes. Dormir junto a una fotografía de alguien que ya no está es una de las peores cosas que puedes hacer. La noche es un momento de regeneración. Durante el sueño, el cuerpo y la mente se restauran, recuperan energía. Pero si cerca de tu cama hay una foto de alguien que ha partido, esa energía puede estancarse. Y tú puedes empezar a sentirlo. Algunas personas reportan un insomnio persistente, sin razón aparente. Otras dicen que despiertan cansadas, como si no hubieran descansado en absoluto. Hay quienes aseguran haber tenido sueños extraños, intensos, llenos de presencias que no pueden explicar. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Qué ocurre cuando una foto cae sin motivo? Cuando un portarretrato se rompe. Cuando, de repente, una imagen se rasga, sin que nadie la haya tocado. Algunas creencias sostienen que esto no es un simple accidente. Es un mensaje, un aviso, algo que no debería ignorarse. Pero, ¿qué significa realmente cuando esto sucede? ¿Cómo debemos actuar ante estos eventos para evitar que la energía se desequilibre aún más? Cuando una foto cae sin motivo aparente, cuando un portarretrato se rompe sin explicación, o cuando una imagen se rasga accidentalmente, muchas personas lo ven como un hecho trivial, un descuido, un accidente, algo sin importancia. Pero, ¿y si no lo fuera? A lo largo de la historia, distintas culturas han creído que ciertos eventos no ocurren por casualidad, sino como formas de comunicación desde otros planos. En muchas tradiciones espirituales se dice que, cuando un objeto significativo se rompe, es una señal, un mensaje que intenta ser escuchado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has experimentado una extraña sensación
Al ver que una foto de un ser querido caía, sin razón aparente, tal vez sentiste un escalofrío recorriéndote la espalda. O quizá una tristeza repentina, sin entender por qué. No es raro escuchar testimonios de personas que, tras un evento así, comienzan a notar cambios en su vida. Más cansancio, emociones densas, o incluso una sensación de vacío, difícil de explicar. Carl Jung, al estudiar el inconsciente colectivo, hablaba sobre la sincronicidad, la idea de que ciertos eventos no son meras coincidencias, sino manifestaciones de algo más profundo. Según esta teoría, lo que llamamos azar podría ser, en realidad, una conexión entre el mundo visible y el invisible, un reflejo de procesos internos, que aún no comprendemos del todo. Y si esto es cierto, entonces una foto que se rompe podría estar revelando algo. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando sucede? Ignorarlo puede ser un error. Muchas tradiciones coinciden. Cuando una foto de un fallecido se daña de forma inexplicable, lo peor que se puede hacer es simplemente tirarla a la basura. No es un objeto cualquiera. Es una representación de alguien que una vez estuvo aquí, y su manejo inadecuado puede generar desequilibrios energéticos. Lo más recomendable, en estos casos, es actuar con respeto, tomar la foto con cuidado, envolverla en un paño blanco, agradecer al ser querido por su presencia en nuestra vida, y luego, proceder a liberarla mediante el fuego, quemarla con intención, como un acto de respeto y despedida. De esta manera, se permite que su energía siga su curso, sin quedarse estancada en nuestra realidad. Pero aquí surge otra cuestión. Si las fotos tienen un impacto tan fuerte en nuestro entorno, ¿qué pasa con las imágenes almacenadas en nuestros dispositivos? Hoy en día, muchas personas guardan cientos de fotos en sus celulares, computadoras, o incluso las usan como fondo de pantalla. Lo hacen por cariño, por nostalgia, por mantener cerca a quienes ya no están. Pero, ¿es realmente inofensivo? La tecnología ha cambiado la forma en que nos relacionamos con los recuerdos, pero no ha cambiado la esencia de lo que representan. Una imagen sigue siendo un vínculo energético, sin importar si está impresa en papel o almacenada en un archivo digital. Algunas personas que han utilizado fotos de fallecidos como fondo de pantalla en sus celulares han reportado sentirse más cansadas de lo normal, tener dificultades para concentrarse o experimentar emociones inexplicables. Otras han notado que, después de revisar repetidamente esas imágenes antes de dormir, sus noches se vuelven inquietas, llenas de sueños confusos. No es difícil entender por qué. Ver una imagen constantemente crea una conexión con su energía. Y cuando se trata de alguien que ha partido, esa conexión puede ser más profunda de lo que imaginamos. Por eso, es importante preguntarnos, ¿de verdad queremos mantener ese lazo abierto todo el tiempo? Esto no significa que debamos olvidar a nuestros seres queridos, ni alejarnos de sus recuerdos. Significa que debemos aprender a honrarlos, de la manera correcta, sin que eso afecte nuestra propia energía. Una alternativa más armoniosa es dedicar un espacio especial para sus fotos, un sitio donde puedan estar, sin interferir con la vida. Un estante, un altar, un rincón de la casa, donde se coloquen con intención, acompañadas de velas o elementos significativos. De esta manera, se crea un ambiente de respeto y equilibrio, evitando que su energía se mezcle con la dinámica cotidiana del hogar. El lugar donde colocamos las fotos de los fallecidos puede determinar la energía que fluye en nuestro hogar y en nuestra vida, aunque muchas personas las exhiben con la mejor intención. Sin saberlo, pueden estar creando un ambiente cargado, que afecta su bienestar. Imagina entrar a una casa,
donde la sala está llena de fotos de familiares que ya no están. En cada esquina, en cada repisa, sus rostros observan silenciosamente el presente desde el pasado. La intención es recordar con amor, pero el efecto puede ser el contrario. Una sensación de pesadez, de nostalgia que nunca se disipa. Una presencia que, en lugar de brindar paz, mantiene anclada la energía del hogar. A lo que ya fue, los espacios donde pasamos más tiempo, absorben y reflejan nuestra propia vibración. Y cuando las imágenes de quienes han partido están demasiado presentes en estos lugares, pueden influir silenciosamente en el estado de ánimo de quienes los habitan. Algunas familias notan que, sin razón aparente, el ambiente se torna más denso, las conversaciones más melancólicas y los días más agotadores. Pero esto se intensifica aún más cuando esas fotos se encuentran en la habitación. El dormitorio es el espacio donde regeneramos nuestra energía. Es donde el cuerpo descansa y la mente se limpia de las tensiones del día. Cuando una persona duerme, su estado es más receptivo, más vulnerable a las influencias del entorno. Y si, junto a la cama, hay una imagen de alguien que ha dejado este mundo, su energía puede entrelazarse con la del durmiente. Algunos reportan sueños recurrentes con sus seres queridos fallecidos, como si intentaran comunicar algo. Otros, en cambio, sienten que su descanso se vuelve inquieto, como si despertaran más cansados de lo que se acostaron. Hay quienes describen una sensación de observación, una presencia sutil, que no pueden explicar, pero que les impide dormir con tranquilidad. No es necesario retirar estas fotos por completo, pero sí es recomendable colocarlas en un sitio adecuado, un espacio donde su recuerdo sea honrado, sin interferir con la vida cotidiana, lejos de la cama, lejos de los espacios de descanso, en un rincón que invite a la paz y a la reflexión, en lugar de generar desequilibrio. Uno de los errores más comunes es pensar que las fotos de los fallecidos solo representan un recuerdo inofensivo. Es cierto, tienen un gran valor sentimental, pero también es cierto que su energía puede influir en nuestro entorno, más de lo que imaginamos. Muchas personas han sentido, sin poder explicarlo, que, después de pasar tiempo observando imágenes de sus seres queridos que han partido, su estado de ánimo cambia. Algunas experimentan una nostalgia profunda, otras sienten un vacío difícil de llenar, y unas más comienzan a notar una fatiga que no se va con el descanso. No se trata de miedo, ni de superstición, sino de algo que distintas culturas han reconocido. A lo largo de los siglos, los objetos pueden absorber y retener energía, y las fotografías no son la excepción. Son un puente entre lo que fue y lo que sigue siendo, un lazo que, si no se maneja correctamente, puede drenar la vitalidad de quienes aún están aquí. Por eso, el lugar donde se guardan estas imágenes es crucial. No deberían estar en sitios donde la energía necesita moverse libremente, como la cocina, el área de trabajo, ni mezcladas con fotografías de personas vivas. En un mismo álbum o marco, cada plano tiene su propia vibración, y cuando se combinan sin cuidado, pueden generar un desequilibrio. En algunas casas, las fotos de los fallecidos están presentes en la mesa del comedor, observando cada conversación, cada risa, cada silencio. Con el tiempo, algunas familias notan que las reuniones pierden alegría, que las palabras pesan más, y que la sensación de ligereza que antes existía parece desvanecerse. Carl Jung hablaba sobre la carga simbólica de los objetos y cómo pueden influir en el inconsciente. Si esto es cierto, la presencia constante de imágenes de personas que ya no están podría estar transmitiendo un mensaje sutil,
pero poderoso. El pasado sigue presente, influenciando el ahora, impidiendo que la energía fluya con libertad. Esto no significa que debamos olvidar, ni alejarnos de quienes han partido. Significa que debemos encontrar una manera de honrarlos, sin que su recuerdo se convierta en un ancla. Separar sus fotos, guardarlas en un lugar especial, o crear un pequeño altar en su honor. Puede ser una forma más saludable de mantener ese vínculo, sin afectar nuestra propia energía. Muchas personas no se dan cuenta de que las fotografías de sus seres queridos fallecidos pueden convertirse en algo más que simples recuerdos. La forma en que se guardan, dónde se colocan y con qué frecuencia se observan puede marcar una diferencia sutil, pero significativa, en la energía del hogar y en el estado emocional de quienes lo habitan. Imagina a alguien que, cada noche antes de dormir, mira la foto de un familiar que ha partido. Lo hace con amor, con la intención de mantener viva su memoria, pero sin darse cuenta, se expone a una conexión constante con el pasado. Con el tiempo, empieza a notar que su descanso se vuelve menos reparador, que despierta con una sensación de agotamiento inexplicable, que sus días transcurren con un peso emocional difícil de describir. No sabe por qué, pero algo en su entorno ha cambiado. Esta experiencia no es aislada. Muchas personas han notado que la presencia constante de estas imágenes en espacios de descanso puede influir en la calidad de su sueño y en su bienestar general. No se trata de miedo, ni de superstición, sino de comprender que todo en nuestro entorno tiene una vibración, y que, cuando no permitimos que ciertas energías sigan su curso natural, pueden comenzar a interferir con la nuestra. Jung hablaba del inconsciente colectivo, y de cómo ciertos símbolos tienen un impacto profundo en la mente humana. Las fotografías son precisamente eso. Símbolos. Símbolos que mantienen viva la representación de alguien que ya no está en este mundo, y cuando se colocan en el lugar equivocado, pueden convertirse en un vínculo energético que, en lugar de brindar paz, genera un apego inconsciente que impide avanzar. En muchas culturas, se considera que mantener fotos de los fallecidos en lugares donde se come, se trabaja o se descansa puede generar una sensación de estancamiento en la vida de quienes habitan esos espacios. No es raro que personas que han vivido rodeadas de estas imágenes reporten dificultades económicas, conflictos familiares o una constante sensación de melancolía, sin motivo aparente. Algunas historias cuentan que tras reorganizar estas fotos, separarlas de las imágenes de personas vivas y colocarlas en un sitio especial, la atmósfera del hogar cambia. De pronto, las discusiones disminuyen, la energía se siente más ligera, y la vitalidad regresa, como si, al liberar el espacio, también se liberara la mente y el cuerpo de una carga invisible que nadie había notado hasta que desapareció. Hay un caso en particular que ilustra este punto de manera impactante. Una familia había colocado un enorme cuadro de un abuelo fallecido en la sala principal de la casa. Durante años, todos creyeron que era una hermosa forma de honrar su memoria. Sin embargo, con el paso del tiempo, notaron que cada vez que pasaban tiempo en esa habitación, sentían una sensación de pesadez, una carga emocional difícil de explicar. Sin darse cuenta, el homenaje se había convertido en una presencia, una que, aunque hecha con amor, impedía que el presente fluyera con libertad. Las reuniones familiares se volvieron menos frecuentes. La alegría parecía haberse disipado, y de alguna manera, todo en la casa se sentía más denso. No fue sino hasta que decidieron mover aquel cuadro
a un espacio más íntimo, que la energía comenzó a cambiar. La casa recuperó su ligereza. Las conversaciones volvieron a fluir. Y la sensación de pesadez simplemente desapareció. No hubo una explicación lógica, ni científica, pero el cambio fue innegable. Honrar la memoria de los seres queridos es algo hermoso, pero hacerlo de manera consciente. Eso es lo que realmente permite mantener su legado, sin que afecte la vida de los vivos. No se trata de eliminar esas fotos, ni de olvidar. Se trata de comprender que todo tiene su lugar, y que el equilibrio es la clave para una convivencia armoniosa entre el recuerdo y la realidad. Además de la ubicación, hay otro aspecto crucial que pocas personas consideran. ¿Qué hacer con las fotos de los fallecidos? ¿Cuando empiezan a acumularse? ¿O cuando su presencia comienza a generar una sensación de pesadez en el hogar? Con el tiempo, muchas familias terminan acumulando decenas de fotos de sus seres queridos. Algunas quedan olvidadas en cajas de cartón. Otras se amontonan en álbumes polvorientos. Y muchas terminan guardadas junto a imágenes de personas vivas, sin ninguna consideración sobre su impacto energético. Para muchas personas, tirar estas fotos parece un acto de desprecio. Se sienten culpables solo de pensarlo, como si estuvieran traicionando la memoria de quienes ya no están. Sin embargo, dejarlas sin un propósito claro también puede ser un error. No es raro que en ciertos hogares, la acumulación de estas imágenes termine creando una sensación de peso, como si el pasado reclamara constantemente su lugar en el presente. Cuando las fotos comienzan a sentirse como una carga, en lugar de un recuerdo, es una señal de que ha llegado el momento de manejarlas con conciencia. No se trata de deshacerse de ellas sin más, sino de entender que, al igual que cualquier objeto con carga emocional, necesitan una intención detrás, una intención clara, ya sea para su conservación o su despedida. En muchas tradiciones espirituales, se cree que una fotografía de un ser fallecido es más que papel y tinta. Es un vínculo, una conexión, y si no se trata con respeto, puede mantener atrapada cierta energía. De ahí, que una de las formas más recomendadas de liberar esas imágenes sea a través del fuego. Quemar una fotografía con intención no es un acto de destrucción, es un acto de transformación, una manera de agradecer, de cerrar ciclos y de permitir que la memoria del ser querido siga existiendo, sin estancar la energía de los vivos. El proceso es sencillo, pero debe hacerse con respeto. Antes de quemar la foto, sosténla un momento. Reconoce lo que significó esa persona en tu vida y agradecele por su presencia. Luego, envuélvela en un paño blanco y en un espacio seguro. Permite que el fuego haga su trabajo. Muchas personas han sentido un alivio inmediato después de este acto, como si algo invisible, pero real, se hubiera liberado, como si la casa volviera a respirar. Después de mucho tiempo, no es que el amor por ese ser querido desaparezca, es que su recuerdo deja de ser una carga y se convierte en una presencia ligera, en un eco de cariño, que ya no pesa sobre el presente. Otra alternativa, para quienes no se sienten cómodos con la idea de quemar las fotos, es guardarlas en un lugar especial, lejos de las imágenes de personas vivas, en una caja o en un álbum destinado únicamente para ellos. Así, se mantiene el respeto por su memoria, sin que su energía interfiera en la dinámica cotidiana del hogar. Más allá de lo que se haga con estas fotos, lo importante es la intención. Cada objeto en nuestra vida carga un significado, una historia, y saber manejarlos con conciencia puede hacer una gran diferencia en la forma en que fluye nuestra energía. Entender el impacto de estas imágenes no es cuestión de superstición,
Es reconocer que todo lo que nos rodea tiene un peso emocional y simbólico. Así como organizamos nuestra casa para que sea un espacio armonioso, también debemos organizar la forma en que guardamos los recuerdos de quienes han partido. Y si una simple fotografía puede influir tanto en la energía de un hogar, vale la pena preguntarse, ¿qué otros objetos del pasado podrían estar afectando nuestra vida? Sin que nos demos cuenta, a lo largo del camino, acumulamos objetos, cartas, prendas de ropa, joyas heredadas y, por supuesto, fotografías. Cada uno de ellos tiene una carga emocional, y aunque parezcan inofensivos, su presencia en nuestro entorno puede influir en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones y hasta en nuestra salud. Piensa en aquellas cosas que conservas, solo por el recuerdo. Tal vez un reloj que perteneció a un abuelo, una prenda que usaba un ser querido, o incluso un mueble antiguo que ha estado en la familia por generaciones. No son simples objetos, son anclas al pasado, y cuando están cargados de emociones no resueltas, pueden convertirse en barreras silenciosas que nos impiden avanzar. Las fotos de los fallecidos tienen un efecto similar. No es lo mismo guardar una imagen con gratitud y amor que conservarla con apego o con una tristeza que nunca termina de sanar. En el primer caso, el recuerdo es un puente hacia la paz. En el segundo, es una cadena invisible que nos mantiene atados a lo que ya no es. Jung hablaba de los arquetipos, de cómo ciertos símbolos pueden influir en la psique humana, de formas que muchas veces no comprendemos del todo. Las fotografías son un símbolo poderoso. Capturan un instante y lo convierten en algo eterno. Y cuando ese instante pertenece a alguien que ya no está, su energía permanece, de una manera sutil, pero significativa. En muchos hogares, las imágenes de los fallecidos ocupan un lugar de honor. Se colocan en altares, en la sala, o incluso en la cabecera de la cama. La intención es buena, mantener su memoria viva, pero hay una gran diferencia entre recordar con amor y mantener un vínculo que impida seguir adelante. Hay personas que, sin darse cuenta, organizan su casa de tal manera que el pasado sigue teniendo más presencia que el presente. Fotografías de generaciones anteriores en cada pared, recuerdos de quienes partieron en cada rincón. Objetos que ya no cumplen ninguna función, más que la de permanecer. Con el tiempo, estos espacios pueden volverse densos, como si la energía estuviera atrapada en una historia que se resiste a cerrarse. Esto no significa que debamos deshacernos de todo lo que tenga valor sentimental, sino que debemos aprender a darle un propósito. Si una foto de un ser querido nos llena de paz y gratitud al verla, su presencia en nuestro hogar es armoniosa. Pero si, al mirarla, sentimos tristeza, nostalgia, o una sensación de pérdida constante, tal vez sea momento de replantear su lugar. Cada objeto, cada imagen, cada recuerdo, tiene su propio espacio en nuestra vida. Saber dónde colocarlos y cuándo dejarlos ir es parte del equilibrio que necesitamos para vivir en armonía. Hay muchas maneras de honrar a quienes han partido, sin que su presencia afecte nuestra energía. Algunas personas encuentran consuelo encendiendo velas en su memoria. Otras prefieren escribirles cartas, que nunca serán enviadas. Y otras simplemente los recuerdan con amor, en momentos especiales. Lo importante es que esa conexión no se convierta en un peso que nos impida seguir nuestro propio camino. Si alguna vez has sentido que ciertos espacios de tu hogar se sienten más pesados, sin razón aparente, si notas que ciertas fotos evocan más tristeza que gratitud, o si simplemente sientes que hay algo en el ambiente que no fluye del todo bien, tal vez sea el momento de hacer algunos cambios. A veces, pequeños ajustes
pueden marcar una gran diferencia en la manera en que nos sentimos día a día. Y si una imagen tiene tanto poder sobre la energía de un hogar, vale la pena preguntarse, ¿qué otras cosas podríamos estar guardando sin darnos cuenta de su impacto en nuestra vida? El impacto de las fotografías en la energía de un hogar es algo que muchas personas experimentan sin saberlo. A veces, la sensación de pesadez en ciertos espacios no proviene de la acumulación de objetos físicos, sino de la carga emocional que estos llevan consigo. Imagina entrar a una habitación donde hay una vieja caja de fotografías, olvidada en un rincón. Nadie la abre, nadie la mira, pero su presencia se siente. No es algo tangible, es más bien una sensación, un peso silencioso, que parece envolver el ambiente. Puede que dentro de esa caja haya imágenes de momentos felices, pero también recuerdos de tiempos difíciles, de pérdidas que aún no han sido completamente asimiladas. Cada imagen es una cápsula de energía atrapada en el tiempo. Y cuando estas fotos se guardan sin intención, sin orden o sin propósito, pueden convertirse en anclas emocionales que afectan a quienes viven en ese espacio. Es como si, sin darnos cuenta, estuviéramos rodeados de fragmentos del pasado, que no nos permiten avanzar con total libertad. Por eso es importante revisar lo que guardamos y preguntarnos sinceramente, ¿qué sentimos realmente cuando miramos esas fotos? Algunas nos llenan de paz y nos recuerdan el amor de quienes han partido. Otras, en cambio, despiertan emociones que nos drenan, nos entristecen o nos hacen sentir un vacío difícil de explicar. El inconsciente colectivo está lleno de símbolos que influyen en nuestra mente, de maneras que muchas veces no comprendemos del todo. Las fotografías son uno de esos símbolos. No solo presentan a una persona o un momento, sino que pueden mantener vivo un vínculo energético, que, dependiendo de cómo se maneje, puede ser positivo o limitante. Es por esto que muchas tradiciones han desarrollado rituales para manejar con respeto las imágenes de los fallecidos. Algunas culturas recomiendan no mirar las fotografías con demasiada frecuencia, para evitar que la energía del pasado se mezcle con la del presente. Otras sugieren encender una vela junto a ellas en fechas especiales, como una forma de mantener el recuerdo vivo, sin que interfiera con la vida cotidiana. Lo cierto es que cada persona debe encontrar su propio equilibrio. No hay reglas absolutas, pero sí señales. Y esas señales nos hablan cuando es momento de hacer un cambio. Si sientes que ciertas imágenes generan emociones que te pesan más de lo que te fortalecen, quizás sea tiempo de darles un nuevo lugar, de guardarlas con respeto, o de encontrar una forma simbólica de dejarlas ir. Algunas personas eligen transformar esas fotos en pequeños altares de gratitud, rodeándolas de elementos que representen paz, armonía. Otras prefieren guardarlas en cajas especiales, lejos de la vista diaria, permitiendo que su presencia sea más discreta, menos invasiva, en la energía del hogar. Lo importante es recordar que honrar a los seres queridos no significa vivir atado a su recuerdo, no de una manera que nos impida avanzar. Significa encontrar una forma de mantenerlos presentes, sin que su ausencia se convierta en una sombra constante en nuestra vida. El pasado siempre tendrá un lugar en nuestra historia, pero somos nosotros quienes decidimos cómo relacionarnos con él. Y si algo tan simple como reorganizar nuestras fotos puede hacer que nuestra energía fluya mejor, entonces, vale la pena hacer el intento. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado formas de mantener vivos los recuerdos, desde las pinturas de los antepasados en antiguas civilizaciones, hasta los retratos en blanco y negro que adornaban las casas de nuestros abuelos. Siempre ha existido esa necesidad profunda de preservar el vínculo con quienes ya no están. Sin embargo,
Lo que pocas personas consideran es que la forma en que manejamos esos recuerdos puede influir en la energía del hogar y en el estado emocional de quienes aún siguen aquí. Las fotografías no son meras imágenes estáticas, son fragmentos de tiempo, atrapados en papel o en una pantalla, encapsulaciones de momentos que de algún modo siguen teniendo vida en nuestra mente y en nuestra energía. Cuando las miramos, no solo vemos rostros y lugares, revivimos emociones, despertamos memorias y en algunos casos, reforzamos lazos invisibles con el pasado. Jung afirmaba que los objetos pueden cargarse con la energía psíquica de las personas que los poseyeron, o con las experiencias que han representado. Si eso es cierto, entonces las fotos no son solo una representación de alguien que ya no está. Son una extensión de su presencia, un eco que sigue resonando en nuestro espacio y en nuestra vida. Muchas personas guardan imágenes de sus seres queridos fallecidos en la cartera, o las colocan en el fondo de pantalla del teléfono, como una forma de sentirlos cerca. Lo hacen desde el amor y desde la nostalgia, sin darse cuenta de que, con el tiempo, esa presencia constante puede convertirse en un vínculo que impide soltar y avanzar. No es casualidad que muchos experimenten una tristeza inexplicable o un cansancio persistente, sin encontrar causa aparente. Existen testimonios, personas que, tras reorganizar sus fotos y darles un nuevo propósito, sintieron un alivio inmediato. Un hombre relató que durante años mantuvo la foto de su madre fallecida en la mesa de noche, sintiendo que así mantenía su espíritu cerca. Pero con el tiempo, sus noches se volvieron inquietas, sus sueños, confusos, su descanso, jamás el mismo. No fue sino hasta que movió la fotografía a un espacio más apropiado, un pequeño altar, con una vela y flores. Entonces, su descanso volvió a sentirse profundo, reparador. Estas experiencias no son raras, son reales, y muchas personas han descubierto que, con pequeños ajustes en la forma en que conservan los recuerdos, pueden traer grandes cambios a su bienestar. No se trata de olvidar, ni de alejarse de la memoria de quienes han partido. Se trata de equilibrio, de honrar su legado, y al mismo tiempo, seguir adelante, con una energía renovada. La clave está en la intención. Cuando las imágenes se guardan con gratitud y amor, su impacto es positivo, pero si se conservan desde el apego, desde el miedo a olvidar, o desde una tristeza no sanada, pueden convertirse en una fuente constante de emociones densas que afectan nuestro día a día. Revisar las fotos que guardamos, analizar lo que sentimos al verlas, y tomar decisiones conscientes sobre su lugar en nuestro espacio, puede ser una práctica liberadora. A veces, pequeños cambios traen grandes alivios y permiten que la energía del hogar vuelva a fluir de forma más armoniosa. Más allá de las fotografías, este mismo principio se aplica a muchos otros objetos con los que convivimos diariamente. Ropa, cartas, regalos, muebles heredados. Cada uno tiene una historia, un peso simbólico, una carga emocional, que tal vez está influyendo en nuestro presente, de maneras que aún no hemos considerado. Porque, así como las fotos retienen y proyectan energía, también lo hacen los objetos cargados de historia. Y eso, amigo mío, es algo que no debemos ignorar. ¿Alguna vez has considerado el impacto que tienen los muebles heredados? Las prendas de ropa de familiares fallecidos, o incluso pequeños recuerdos que han permanecido en el mismo sitio durante años, sin ser movidos. Imagina una casa donde cada habitación guarda algo del pasado. Una silla en la que solía sentarse un abuelo. Un espejo que perteneció a una bisabuela. Un reloj de pared que ha estado marcando el tiempo durante generaciones. A simple vista,
son solo pertenencias con valor sentimental. Pero cuando una casa se llena de demasiados vínculos con quienes ya no están, el presente comienza a sentirse pesado. Como si el pasado todavía tuviera demasiada presencia. Carl Jung hablaba de cómo el inconsciente está profundamente influenciado por los objetos que nos rodean, incluso si no somos conscientes de ello. Un mueble antiguo puede ser un símbolo de estabilidad y tradición, pero también puede convertirse en un ancla emocional, si se asocia con una etapa difícil, o con recuerdos de pérdida que nunca han sido procesados del todo. Algunas familias han notado que ciertos espacios en sus casas se sienten más fríos, más densos, sin razón aparente. La gente evita sentarse en alguna silla, sin saber por qué, o prefieren no entrar a ciertas habitaciones, sin una explicación clara. Muchas veces, esto no es casualidad, sino el reflejo de la energía que se ha acumulado en esos lugares a lo largo del tiempo. Un caso interesante es el de una mujer que, después del fallecimiento de su madre, heredó su tocador de madera antigua. Durante años, lo mantuvo en su habitación sin hacerle cambios, como una forma de conservar intacto el recuerdo de su madre. Con el tiempo, comenzó a notar que su ánimo se volvía más melancólico, que sus noches eran inquietas, y que cada vez pasaba menos tiempo en su propio cuarto. No entendía qué estaba ocurriendo, hasta que decidió mover el tocador a otra habitación. Apenas lo hizo, la sensación de pesadez desapareció, y su descanso mejoró de inmediato. No era solo un mueble, era el peso simbólico de una ausencia, que ella misma había mantenido presente sin darse cuenta. Este tipo de historias son más comunes de lo que parecen. Muchas personas conviven con objetos que, aunque no lo noten conscientemente, influyen en su bienestar emocional y energético. No significa que debamos deshacernos de todo lo que tenga un significado especial, sino aprender a distinguir cuando un recuerdo aporta paz, y cuando se ha convertido en una barrera para seguir adelante. Así como revisar las fotos de los fallecidos y colocarlas en el lugar adecuado puede traer un cambio positivo en la energía del hogar. Lo mismo ocurre con cualquier otro objeto que guarde una carga emocional fuerte. En ocasiones, reorganizar un espacio, cambiar de lugar un mueble, o simplemente permitirnos dejar ir ciertas cosas, puede traer una sensación de ligereza que no sabíamos que necesitábamos. Al final, cada objeto en nuestra vida debería servir para recordarnos quiénes somos y hacia dónde vamos, en lugar de mantenernos atrapados en lo que ya fue. Y cuando aprendemos a hacer estos ajustes con conciencia, la energía en nuestro hogar y en nuestra vida comienza a fluir de una manera completamente distinta. La relación entre las personas y los objetos que las rodean va mucho más allá de lo material. Cada cosa que conservamos en nuestro hogar tiene una historia, una energía que hemos asociado a momentos específicos de nuestra vida. Algunos de estos objetos nos llenan de paz, de alegría, mientras que otros, sin que lo notemos, pueden convertirse en una carga emocional que influye en nuestro día a día. Las fotos de los fallecidos, los muebles heredados, la ropa que alguna vez perteneció a un ser querido. Todos estos elementos pueden servir como lazos que nos mantienen conectados con el pasado. Sin embargo, cuando su presencia se vuelve demasiado intensa, pueden empezar a generar una sensación de estancamiento, como si la energía del hogar quedara atrapada en recuerdos que impiden avanzar. Muchas personas han experimentado este fenómeno sin saberlo. Hay quienes sienten que ciertos espacios de su casa les generan cansancio o incomodidad, sin poder explicar por qué. Otros notan que, después de reorganizar un cuarto, o deshacerse de algunos objetos, la atmósfera del lugar cambia por completo, volviéndose más ligera y armoniosa. Jung hablaba del poder que tienen los símbolos en nuestra mente, y cómo ciertos objetos pueden actuar como anclas emocionales. Lo que rodea a una persona no solo influye en su entorno físico, sino también en su mundo interno. Cuando un espacio está lleno de elementos que representan pérdida, dolor o apego excesivo,
Es natural que esas emociones se reflejen en la vida diaria. Un ejemplo interesante es el de una familia que, tras la partida de un ser querido, mantuvo intacta su habitación durante años. Nada se movió, nada se cambió, como si, al conservar ese espacio tal como estaba, pudieran evitar aceptar la ausencia. Con el tiempo, notaron que cada vez que alguien entraba en la habitación, se sentía una tristeza inexplicable. No importaba cuántas veces limpiaran o abrieran las ventanas. El ambiente siempre tenía un peso que no desaparecía. Fue solo cuando decidieron hacer una transformación consciente del espacio, cuando las cosas comenzaron a cambiar. No se trató de eliminar cada recuerdo, sino de darles un nuevo propósito, de permitir que la energía del lugar fluyera de manera diferente. Al mover algunos objetos, guardar ciertos recuerdos en un lugar especial, y agregar elementos nuevos que representaran renovación. La sensación de pesadez desapareció, y la habitación dejó de ser un lugar de duelo, para convertirse en un espacio de paz. Este tipo de experiencias reflejan algo muy profundo: el poder que tiene la intención, en la manera en que nos relacionamos con lo que nos rodea. Cuando un objeto, una fotografía o un espacio se carga de significado, su impacto no es solo visual, sino también emocional y energético. A veces, lo que más nos impide seguir adelante no es la falta de oportunidades, ni los cambios externos, sino la forma en que seguimos aferrándonos a lo que ya no es. No se trata de olvidar, ni de borrar el pasado, sino de encontrar un equilibrio. Un punto exacto, donde la memoria de quienes han partido se transforme en gratitud, y no en una carga que nos impida vivir plenamente el presente. Así como reorganizar un espacio puede traer claridad y ligereza, revisar lo que guardamos, y preguntarnos por qué lo conservamos, puede ayudarnos a comprender mejor qué parte de nuestra historia aún nos retiene. Algunas cosas nos fortalecen, nos recuerdan lo lejos que hemos llegado, y nos inspiran a seguir adelante. Otras, en cambio, nos anclan a momentos que ya cumplieron su ciclo, manteniéndonos atrapados en una energía que drena, en lugar de impulsarnos. El hogar es un reflejo de quienes somos, de lo que llevamos dentro. Cada objeto que conservamos es una pieza de nuestra historia, y cuando aprendemos a elegir con conciencia lo que queremos mantener, y lo que necesitamos dejar ir, creamos un entorno en el que la energía fluye libremente. Un espacio donde podemos vivir con mayor armonía y con más ligereza. Cada objeto que guardamos tiene una historia, y esa historia sigue viva, no solo en nuestra mente, sino también en la energía de nuestro hogar. Es fácil pensar que una foto es solo una imagen, o que un mueble heredado es apenas un objeto más en la casa. Pero cuando estos elementos están cargados de emociones profundas, su impacto va mucho más allá de lo físico. Las personas suelen subestimar el peso emocional de los espacios en los que habitan. Se preguntan por qué se sienten cansadas al despertar, por qué su casa no se siente acogedora, o por qué, a pesar de querer avanzar, hay algo que las mantiene atrapadas en una constante sensación de nostalgia. Y a veces, la respuesta no está en lo que hacen en el presente, sino en lo que han acumulado del pasado, sin darse cuenta. Jung hablaba de la importancia de hacer consciente lo que permanece oculto en el inconsciente, porque aquello que no se reconoce, sigue influyendo en nuestra vida, sin que lo notemos. En muchos casos, los objetos que conservamos sin cuestionarlos, pueden ser manifestaciones silenciosas de emociones que aún no hemos resuelto. Hay familias que heredan cuadros, relojes antiguos, vajillas que nunca usan, y una infinidad de objetos que, generación tras generación, siguen ocupando espacio, sin que nadie se detenga a preguntarse si realmente tienen un propósito en sus vidas. Algunos los conservan por respeto, otros, por miedo a que deshacerse de ellos sea un acto de ingratitud. Pero rara vez se preguntan si su presencia realmente aporta algo positivo al hogar. Imagina entrar a una casa donde cada rincón está lleno de recuerdos de épocas pasadas. Fotografías de familiares que ya partieron,
muebles que han estado en el mismo lugar durante décadas, objetos que nadie usa, pero que siguen ahí porque siempre han estado. No es difícil entender por qué, en estos espacios, la energía se siente densa, como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada pudiera fluir con libertad. Esto no significa que debamos deshacernos de todo lo que nos recuerde a nuestros seres queridos o a nuestra historia. Significa que debemos aprender a distinguir entre lo que nos nutre y lo que nos estanca. Hay recuerdos que nos llenan de gratitud, que nos conectan con nuestras raíces de una forma sana y luminosa. Pero también hay otros que se convierten en una carga emocional. Y la llevamos sin darnos cuenta. Algunas personas han notado que, al hacer pequeños cambios en su hogar, su estado de ánimo mejora. Algo tan simple como mover un mueble, reorganizar una habitación o guardar ciertos objetos en un lugar especial, puede hacer una diferencia enorme en la manera en que perciben su espacio. Un testimonio interesante es el de un hombre que, tras la partida de su padre, heredó su escritorio y lo colocó en su estudio, sin hacerle ningún cambio. Durante años, sintió que ese lugar no le pertenecía del todo, que cada vez que se sentaba allí, algo lo hacía sentirse inquieto. No fue sino hasta que decidió reorganizar el espacio, adaptándolo a su propia energía y a sus necesidades, que la sensación de incomodidad desapareció. No dejó de honrar la memoria de su padre, pero encontró una forma de hacerlo que no interfiriera con su bienestar. Esto nos recuerda que no se trata de olvidar, ni de romper la conexión con el pasado. Se trata de asegurarnos de que esa conexión sea saludable y que no nos impida seguir adelante. Los recuerdos deben ser una fuente de fortaleza, no una razón para quedarnos atrapados en lo que ya pasó. Cuando aprendemos a ver nuestro hogar como un reflejo de nuestra vida interior, comprendemos que cada cosa que guardamos tiene un efecto directo en nuestra energía. Lo que nos rodea influye en nuestra manera de sentir, de pensar y de actuar. Y cuando hacemos cambios conscientes en nuestro espacio, también estamos haciendo cambios dentro de nosotros mismos. Nuestro hogar es mucho más que un espacio físico. Es un reflejo de nuestra vida interior, una extensión de nuestras emociones, recuerdos y experiencias. Cada objeto que tenemos, desde las fotos hasta los muebles más simples, lleva consigo una carga energética que influye en nuestro estado de ánimo y bienestar. Esto es algo que rara vez consideramos, pero que, sin embargo, está ocurriendo todo el tiempo. Las cosas que guardamos en nuestra casa se convierten en testigos silenciosos de nuestra historia. Una mesa que heredamos de un ser querido. Una chaqueta que usamos en un momento significativo de nuestra vida. O un libro que leímos en un tiempo de transformación. Todo esto guarda una vibración. Invisible, pero presente. Y si no prestamos atención a lo que rodea nuestro entorno, podemos estar, sin saberlo, creando un espacio lleno de energías que ya no necesitamos, que ya no nos sirven. Lo fascinante de todo esto es que, al igual que las fotos de los fallecidos, muchos objetos que guardamos no solo son recuerdos, sino portales, puentes que nos conectan con emociones no resueltas. ¿Te has sentido alguna vez incómodo al entrar a una habitación en particular? ¿O has notado que ciertas cosas en tu casa te generan una sensación de cansancio o incomodidad, sin que puedas identificar exactamente por qué? Esto no es casualidad. La energía de los objetos puede estar interfiriendo en tu vida de una manera que no alcanzas a percibir, pero que sientes profundamente. Tomar conciencia de lo que nos rodea, de la energía que fluye en nuestro hogar, es un paso importante para vivir con más equilibrio. Cada cosa que conservamos debería aportarnos paz, no drenarnos. Aprender a distinguir entre los recuerdos que nos fortalecen y aquellos que nos anclan al pasado nos permite avanzar con más ligereza, con más claridad y con una mayor conexión con nuestro presente. No se trata de olvidar, ni de dejar de lado la memoria de quienes amamos, sino de encontrar formas saludables de mantenerlos presentes en nuestra vida.
sin que eso afecte nuestro bienestar. Un pequeño cambio en la disposición de un objeto, en la ubicación de una foto, o en la manera en que conservamos ciertos recuerdos, puede hacer una diferencia enorme en la energía de nuestro hogar, y en la forma en que nos sentimos, día a día. Si llegaste hasta aquí, significa que este tema resonó contigo de alguna manera. Gracias por tomarte el tiempo de reflexionar sobre esto, por abrir tu mente a nuevas perspectivas, y por estar presente hasta el final. Si este contenido te fue útil, déjame saberlo en los comentarios. Regálame un me gusta. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos estos temas que nos ayudan a entender mejor la energía que nos rodea. Y ahora, escúchame bien. Hay cosas que no se ven, pero se sienten. El alma recuerda, aunque el cuerpo olvide. Dios no habita solo en los templos. Habita también en el orden, en la paz y en la armonía que creas en tu propio hogar. Cada vez que liberas lo viejo, preparas el terreno para lo nuevo. Y cuando ordenas tu espacio, también estás ordenando tu alma. Estás escuchando la voz de Dios.